Muy buenas noches, un gusto saludarlo. Mi nombre es Romano Pescifeltri, soy doble diamante de nuestra empresa Vision Biz y hoy estamos de fiesta. Estamos de fiesta porque estamos con uno de los líderes más importantes de nuestra empresa, con más de 14 años de trayectoria. Entró en el año 2010, imagínense. Y bueno, su trayectoria es increíble, una persona que yo conocí particularmente en el año 2011. Y déjeme decirle que muchas veces juzgamos los libros por su portada. Cuando yo vi a Ángel Duque hace tantos años, yo dije, ay, pero este muchachito no habla, no aplaude, no disfruta. Y bueno, estos son de los que no vamos a ver más. Y vaya que me demostró la vida y la historia que me equivoqué. Y qué bueno que me equivoqué y qué bueno poder decir que hoy no solamente es mi amigo, es mi padrino de boda, una persona que considero muy especial, que admiro muchísimo, con la cual aprendo en cada reunión. Tengo la bendición de tenerlo aquí en la ciudad de Medellín. Y bueno, hoy va a ser mi entrevistado en la segunda temporada de Construyendo una Visión. Así que Ángel, bienvenido a este espacio y saluda a nuestros queridos IBOs. Bueno, nada, un saludo muy especial a todos los que nos están viendo. Gracias por estar conectados en esta edición que recién está saliendo y que promete muchas cosas nuevas, porque la primera temporada fue excelente y entrevistaron a muy buenos productores y a figuras especiales dentro de la empresa, pero esta segunda temporada ha pasado tantas cosas recientemente y yo creo que este año están pasando cosas con una velocidad tan rápida que hay demasiado por contar y hay demasiado por proyectar, demasiado por hacer, así que está muy buena. Sé que va a ser una edición muy buena y de la mano obviamente de nuestro doble diamante Romano, con su carisma y con la capacidad que tiene para saber dar en el clavo haciendo las preguntas correctas, pues yo creo que va a sacar muy buenas historias y muy buenas anécdotas para toda esta temporada que viene. Así que gracias por invitarme y bueno, por tener este espacio que pueda servir de enriquecimiento y de vitamina para mucha gente que quiera crecer, que quiera apuntarle a avanzar. Aprovecho, Ángel, para hacerle un saludo a todos los líderes que están viendo, no importa diamantes, platino, silver, star, constructor, lo que sea, cualquier persona que se tome este negocio en serio y que tenga una historia que compartir, que ayude a otras personas a tomar decisiones y a actuar de manera consciente, esa persona la voy a entrevistar. Queremos, ansiamos contar y escuchar las historias de las personas que tienen resultados en nuestra empresa. Así es. Pero bueno, Ángel, no todo el mundo tiene la bendición de conocerte como te conozco yo. Y queremos que le cuentes a las personas que no te conocen cuál es tu historia, o sea, cómo iniciaste en el network marketing, qué edad tenías cuando iniciaste y a qué te dedicabas. Porque la mayoría de las personas, cuando ven un líder consolidado como tú en network marketing, que prácticamente lo ha logrado todo o ha logrado grandes cosas, piensan que siempre fue embajada, todo fue bonito, todo el clima estaba perfecto, soleado, todo sin una nube. Sin embargo, pues obviamente todos tenemos esos momentos de reto. Pero me gustaría saber quién era Ángel antes de Vision Biz. Muy buena pregunta, ya ni me acuerdo. Sí. Ya han sido tantos años que ya se me van perdiendo los recuerdos, pero no. Ángel Duque siempre, de niño y de joven, siempre quise ir en contra de la corriente. O sea, Wow, sí. de muy niño siempre me gustó la gastronomía. En mi familia, yo creo que mi familia hubiese querido que yo fuera ingeniero o que estudiara una carrera quizás más tradicional. Y yo decía, no tiene sentido hacer una carrera tan larga, estudiar un montón de cosas que de pronto van a desaparecer a nivel de profesiones. Y yo veía en la gastronomía una profesión que siempre era muy útil y que siempre iba a ser necesaria porque todo el mundo necesita comer todo el tiempo. Exacto. Entonces, aparte veía que me permitía esa profesión poder viajar por el mundo, poder conocer otras culturas, trabajar de pronto una temporada en un país, otra temporada en otro país. Y por eso me aventuré por ese mundo y por ese medio en el tema gastronómico. A muy temprana edad tuve la oportunidad de poder ir a Canadá a estudiar idiomas y realmente siempre me quise quedar, o sea, nunca me quise regresar a Venezuela. Me tocó regresarme para no quedarme ilegal y estaba en un proyecto, tenía una meta personal de volver nuevamente a ir, o sea, mi sueño era regresar a Canadá, poder estudiar gastronomía allá y poder desempeñarme trabajando
en algún hotel, en algún gran restaurante que obviamente pudiera establecer allá. Y allí fue cuando conocí justamente de la empresa. Me hablaron de una oportunidad de generar ingresos en dólares y a mí eso me hizo clic, porque yo en ese momento estaba buscando y necesitaba ahorrar en dólares para poderme ir. O sea, en aquel entonces tenía un trabajo, hacía emprendimientos los fines de semana, hacía comidas por encargo, o sea, buscaba trabajar de todas las formas y maneras porque tenía que costearme abogados de inmigración, tenía que costearme un curso de francés para poder aplicar a los exámenes, tenía un profesor privado para ayudarme como tutora a avanzar más rápido en el idioma. Entonces estaba haciendo muchas cosas y ese era el norte. Y realmente a veces queremos que las personas cuando lleguen al negocio vean algo muy grande y vean todo el potencial de entrada y se conecten con la visión. Realmente yo no fui esa historia. Yo no vi el mega potencial de la empresa. Yo no vi todo el macro que podíamos llegar a ser. Correcto. Yo no entendí la grandeza que estaba en la compañía, en el plan de negocio. Realmente yo lo que vi, muy honestamente lo digo, y hoy en día veo la retrospectiva y digo que ingenuo, pero yo dije, con que yo me gane 40 o 60 dólares extra al mes, con esto me suma. Ya, me doy por ganado, porque literalmente eso me ayudaría a ahorrar y poder cumplir el propósito, la meta que yo tenía en ese momento y estaba muy enfocado en poder lograrla. Ya una vez que entro, de turismo yo no sabía nada, literalmente había viajado muy poco. ¿Qué edad tenías cuando entraste? En ese momento tenía 18 para 19 años, o sea, estaba en plena etapa de... Oídos jóvenes, sí, oídos. estaba en plena etapa de juventud. Y literalmente cuando me conecto me cautivó muchísimo el tema de turismo. Yo no sabía nada de turismo, había viajado muy poco, pero literalmente me apasionó mucho el poder ayudar a planificar los viajes y las experiencias de viaje de otras personas, el acompañarlos a poder hacer, prácticamente yo viajaba con ellos cuando les ayudaba a armar las rutas, a hacer todo el proceso. Luego cuando entiendo, al principio obviamente el tema de la construcción de los equipos no, me alejé un poco, no me llamaba tanto la atención, no entendía el por qué, el para qué. Yo simplemente quería vender turismo, pero luego, conectado con el sistema educativo, con los libros, con los audios, con toda la información que empezó a llegar a mí, cuando empiezo a entender el cuadrante del flujo del dinero y empiezo a entender, digo, o sea, yo quiero estar en el lado derecho, del cuadrante, quiero generar ingresos residuales y empiezo a madurar muchas cosas. Ese sueño que tenía de querer regresar a Canadá empezó como a desvanecerse. Digo, ¿qué sentido tiene irme como migrante tratando de aplicar un montón de programas y hacer un montón de cosas y llegar con una mano adelante y una mano atrás a tener 3 empleos, como de pronto mis familiares que estaban allá conocía que podían tener, a tener 3 trabajos, a rebuscarme obviamente para hacer muchas cosas? Dije, no tiene sentido. Digo, si aquí ya tengo un negocio que puedo producir en dólares, que puedo tener clientes a nivel internacional, que tengo una capacidad de expandirme a nivel internacional, pues yo voy a regresar a Canadá en algún momento de mi vida, pero como turista, a quedarme en un buen hotel y no a llegar obviamente a vivir una historia de migrante. Entonces ahí el sueño empezó a cambiar. O sea, el sueño que yo tenía en ese momento, cuando entro a la empresa con Vision Biz, lo que hago es que ese sueño se repotencia y realmente agarra un enfoque mucho más amplio, un enfoque más grande, que ya va más enfocado a calidad de vida, que va más enfocado a ingresos residuales, y ahí se me transforma la mente. Ahí realmente se transforma una mente, empiezo a desarrollar una mente de empresario, y ahí pues todo empezó un camino nuevo de querer emprender, de aprender a construir equipos, de aprender a ser un constructor de redes profesionalmente, y ahí entendí algo muy clave. En ese momento mi familia me presentó mucha resistencia. Normal. Escuchen, a él también le pasó. Me presentó mucha resistencia, decían que estaba perdiendo el tiempo, que era eso, que entonces como que había querido estudiar una carrera, porque ellos no estaban en un principio de acuerdo de pronto con estudiar la carrera de cocina, sobre todo mi papá, y ya luego entonces cómo iba a soltar la carrera después de que lo habían aceptado, para entonces irme a hacer una cosa de turismo que para ellos no tenía sentido. Y ahí a mí me hizo clic algo, yo entendí, yo dije, o sea, si ustedes siempre querían que yo hiciera una carrera más tradicional, por llamarlo, de tradición, digo, yo voy a tomar esto como una carrera. O sea, yo le voy a dedicar a estos 5 años. Si en 5 años esto no me funciona, o sea, me voy a tomar 5 años
aplicado, juicioso, bien conectado, bien organizado, haciendo todo al pie de la letra, arremangándome las mangas, metiéndome a hacer el trabajo que tengo que hacer. Si en 5 años esto no funciona, pues listo, no pasó nada. ¿Cuánta gente, y ese fue mi planteamiento a ellos, le digo, cuánta gente estudia una carrera y a mitad de carrera o a final de carrera se da cuenta que no es su pasión, que no le gusta O y incluso desiste? después de graduado. O después de graduado y no lo ejerce y simplemente cuelgan el título. Entonces, esa fue la analogía. Yo le dije, estoy joven, no tengo nada, o sea, no tengo mayor cosa que perder, voy a tomarlo como una carrera, como una profesión, y lo peor que puede pasar es que después de 5 años no pase nada, igual voy a hacer. Pero claro, yo estaba muy convencido en mis adentros que yo iba a hacer que funcionara, que yo iba a hacer que pasara, que yo iba a hacer que realmente saliera adelante y bueno, ese fue el desenlace con esa convicción. Pero tomé la decisión a muy temprana edad de hacer esto profesionalmente. Y ahí Rigoberto, que es mi mentor, fundador de la empresa, doble diamante de la compañía, cumplió un papel fundamental en enseñarme a hacer las cosas profesionalmente. No con la mentalidad de voy a ganar plata rápido, no con la mentalidad de voy a tener un negocito para que me dé una entrada de dinero extra o un capital adicional, o como voy a hacer esto como un emprendimiento más. O sea, yo literalmente lo tomé como una profesión de vida. Y dije, voy a estudiar todo lo que tenga que estudiar, voy a revisar e investigar la vida de los mejores networkers que pueda haber, voy a escuchar sus audios, voy a revisar todos los libros que hayan publicado a la fecha sobre este tema, voy a viajar a todas las conferencias que tenga que viajar, a los seminarios que tenga que viajar en los países donde hagan algún tipo de evento al respecto de esta profesión. Y realmente, y dije, o sea, en el momento en que yo tomé esa decisión, yo creo que ya tú estabas en la compañía. En la compañía hacían eventos de seminarios en ese momento donde se paraban líderes calificados, ejecutivos calificados. Yo era el último que me sentaba atrás. Y la gente pasaba enfrente y eran reconocidos y llevaban a su equipo y pasaban 5 personas, 10 personas. Los Open, yo recuerdo que yo invitaba a un montón de gente a las conferencias corporativas, no llegaba nadie. Yo tenía 10, 15, 20, 30 invitados que hacía de periódico, de llamadas en frío, y no me llegaba nunca nadie. Llamadas en frío, mi gente. Y entonces yo veía que a la gente sí, otra gente le llegaba mucha gente. Yo decía, ¿qué tienen ellos que no tengo yo? Porque a ellos sí les funciona, a mí no me funciona. Pero en esa etapa yo tomé esa decisión de ser un profesional y dije, o sea, voy a hacer esto tan intencionalmente y voy a estudiar todo lo que tenga que estudiar y voy a investigar todo lo que tenga que investigar, que en algún momento yo voy a estar parado ahí enfrente. O sea, en algún momento yo voy a poder lograrlo, en algún momento yo voy a poder llegar. En aquel momento no había ningún vestigio, o sea, no había... Nadie hubiese, Romano lo decía ahorita, cuando cualquiera que me hubiese visto jamás hubiese apostado por mí. Quien apostó por mí fue Rigoberto Hernández desde un inicio. No sé qué vio él en mí, creo que Dios puso gracia y favor en ese sentido. Amén. Y gracias a que él me dio la oportunidad de trabajar con él, de equiparme, de desarrollarme, pues pude ampliar y ampliar horizontes y abrir mis alas para poder volar en el negocio como tal. Y vaya que lo lograste, Ángel. Una de las conferencias que, mira, es que se me pone la piel de gallina todavía recordando, y tuve la oportunidad de acompañarte en tarima en el año 2016 en el Poliedro de Caracas. Habían alrededor de 8,000 personas. Creo que ha sido la convención más grande que hemos tenido en la empresa. Sí, claro. Y ahí tú contaste tu historia. Y hay una parte de tu historia que a mí me conmovió, que no conocía y que seguramente las personas que están escuchándote también les va a conmover, porque les repito, o sea, aunque uno esté ganando dinero en este momento y viva de residuales y haya viajado por medio mundo, no quiere decir que siempre fue de esa manera. Cuando tú estabas construyendo tu negocio en esos inicios, estabas luchando contra tus creencias limitantes, cuando estabas luchando contra la familia que te decía no pierdas tu tiempo. Recuerdo que tú te fuiste para Caracas. Sí. Tomaste la decisión de irte a Caracas, dejaste tu casa, tu seguridad, tu techo, para ir a buscar lo que estabas visionando, que era un negocio o residuales con gente que no conocías. Y me acuerdo que tú contaste que no tenías el dinero suficiente aún y tuviste que alquilar una habitación, y en esa habitación había un fulano colchón inflable que era donde tú vivías. Pero ese colchón inflable te dejó una lección que a mí me marcó en el 2016, aún yo lo cuento,
Pero me gustaría que tú le refresques la memoria a las personas que escucharon esa historia en el poliedro y a los que no te han escuchado o que no la han escuchado, pues conozcan cuál fue esa experiencia y cuál fue el aprendizaje. Porque muchas veces nos suceden cosas, pero no aprendemos nada. Entonces, no creo que ese haya sido el caso del colchón. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Bueno, el colchón se volvió famoso. Súper. Aunque ya en tiempos recientes ya no hemos vuelto a hablar del colchón. En ese proceso, cuando yo tomo esa decisión de hacer esto profesionalmente y convertirme en un profesional de forma intencional, y me doy ese periodo de 5 años, obviamente eso implicaba quemar las barcas y meterme de cabeza a hacer que esto pudiera funcionar. En ese interín, o sea, en ese proceso de tomar la decisión, y le pasa a cualquier persona que quiere emprender, no solo en esta empresa, sino en cualquier negocio allá afuera, llega un momento en que la persona que está como esa oruga que está por romper la crisálida, o como romper el cascarón, como romper esa inercia de emprender, todo emprendedor se enfrenta a una lucha consigo mismo, con el diálogo interno. O sea, antes en todo ese proceso, yo tenía un diálogo interno en mi mente muy limitante y muy tóxico, ¿ok? Es decir, una de mis mentoras hoy en día le ha aprendido, dice, bueno, tú hoy decides conectarte con Radio Miseria o con Radio Abundancia. O sea, ¿con qué estación de radio te quieres conectar mentalmente? ¿Y qué te dices a ti mismo? Entonces, después de muchos años yo he aprendido, y si tú te pones a pensar, Romano, ¿con quién es la persona que tú más hablas? Y si uno le pregunta eso a alguien casado, pues te dice, bueno, con mi esposo o con mi esposa. No. Pero realmente si te sientas a pensarlo en frío, la persona con la que más hablas eres contigo mismo, ¿ok? Y algo que aprendí después de muchos años es, si esa persona que es con la que tú más hablas eres tú mismo, la sacaras, la exteriorizaras y fuera una persona aparte, ¿realmente sería tu mejor amigo o no? O sea, ¿tú tendrías de amigo a alguien que te habla como te hablas tú mismo todos los días? ¿Sería alguien así allegado que tú quieras tener en tu cercanía, en tu intimidad, o ya lo hubieses mandado a la porra? Para la porra hace mucho tiempo atrás. Entonces, en esa fase, cuando yo decido irme a Caracas, quemar las barcas, buscar crear un equipo, levantar un mercado junto con otro equipo de colegas que estaba en ese momento y que apostamos a la misma visión, guiados por Rigoberto, yo hice muy consciente ese tema del diálogo interno. O sea, ¿qué me estaba diciendo yo allí mismo? Yo a mí mismo, ¿qué me estaba diciendo? Y habían muchos pensamientos limitantes, muchos pensamientos de escasez, pensamientos de tú no puedes, qué ridículo, porque estás aquí, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Por ejemplo, en aquella época usábamos ropa, nos vestíamos con traje, con corbata, con saco, muy formales, tipo un ejecutivo de banco o de seguros, para tratar de transmitir más confianza a la persona que le ibas a presentar el modelo de negocio. Era otro esquema mental de aquel momento que operaba en aquel momento de la economía y en aquel momento de la sociedad, y que hoy de pronto todavía existe para algunas industrias. Entonces, yo literalmente cuando tenía que salir a atender clientes, por ejemplo, en Valencia, tenía que tomar 3 autobuses. Yo no tenía carro. Yo tenía que tomar 3 autobuses para ir a un hotel donde me pudiera sentar en un lobby o en un restaurante a conversar con las personas. Valencia era una ciudad muy caliente, muy calurosa, para los que de pronto nunca han ido. Entonces, yo no me podía ir de saco y corbata en 3 autobuses, porque literalmente iba a llegar hecho nada. Entonces, yo tomaba 3 autobuses, yo me llevaba el saco, el traje en un maletín como de gimnasio. Yo llegaba al hotel, caminaba directo al baño, me lavaba la cara, me organizaba, me vestía. Y en ese momento que yo me estaba poniendo y apretando la corbata en el espejo del baño, yo solo conmigo mismo, lo que yo me decía en mi mente es, ya te estás disfrazando otra vez de empresario. Síndrome del impostor. Listo. O sea, otra vez te estás disfrazando. ¿Con qué moral le hablas tú a una persona de un negocio internacional, un negocio que se va a expandir, un negocio que es con tendencias, que es por internet, si te estás disfrazando de empresario en un baño porque no tienes ni siquiera para pagar un taxi para llegar a hablarle a esta persona la oportunidad de negocio? Entonces, en ese momento yo hice mucha conciencia, caí en cuenta de todas esas conversaciones limitantes que yo me estaba diciendo a mí mismo, de cómo yo me estaba tratando a mí mismo frente al espejo, y decidí tomar un cambio. O sea, empecé a cambiar la forma en cómo me estaba hablando a mí mismo. Empecé a, cada vez que me veía al espejo, decir, tú puedes, tú lo vas a lograr.
Y en ese momento, otro de mis mentores, que fue Ángel Vargas, que fue uno de los mentores que más influenció en este aspecto emocional, cuando él estaba conmigo, él me decía, Champion, cierra los ojos. Y yo decía, ¿por qué quieres que cierre los ojos? Bueno, yo cierro los ojos. Me dice, imagínate, estás llegando y estás entrando a una convención y te están aplaudiendo y hay 2.000 personas y reciban al diamante Ángel Duque. Wow. Y en ese momento yo no era ni piedra pome. O sea, no tenía ninguna posición, ni que Quicksilver, ni Go-Getter, ni Golden State, nada. Pero en ese momento Ángel me enseñó a mí el poder de la autosugestión, que cuando luego leemos libros como Piense y hágase rico de Napoleon Hill, cuando leemos libros como La magia de pensar en grande de David Schwartz y grandes clásicos del crecimiento y del desarrollo personal, o Los secretos de la mente millonaria, cuando empiezas a entender el termostato financiero. Es decir, mi mente empezó a transformarse porque me expuse a una información diferente, a libros, a audios, a entrenamientos, y el primer resultado es que empezó a cambiar mi diálogo conmigo mismo. Empecé a creérmelo, empecé a felicitarme cada vez que daba una presentación, hey, lo hiciste bien y la próxima vez lo vas a hacer mejor. Es decir, cambié el tono de mi discurso, cambié la forma del discurso, y eso empezó a hacer un cambio. Eso empezó a hacer un cambio en el momento del proceso. Entonces, conectándolo con el colchón, para no irme por las ramas, en aquel momento no había la capacidad económica, pero yo sabía que mi realidad, en ese momento que estaba viviendo, de limitación económica, que de pronto algunos días solo tenía para hacer una comida al día, igual tenía que salir a trabajar el negocio y atender a los clientes y hacer todo el proceso. Yo empecé a entender y empecé a separar en mi cabeza que esa realidad que yo estaba viviendo no era mi verdad. Una cosa es... Era temporal. Una cosa es vivir una realidad en un tiempo, en un momento, y otra cosa es tu verdad. Y yo empecé a conectarme con una verdad diferente. Yo empecé a entender, yo soy hijo de Dios, Dios es abundancia, Dios es amor. Si Él es el dueño del oro y de la plata, esta situación que estoy viviendo temporalmente no es mi verdad. O sea, esto no me pertenece a mí. Yo no pertenezco a esta condición, a esta situación de limitación. Tremendo. La estoy transitando en este momento. Decido transitarla con conciencia, decido atravesar por ella, sin apego, sin complicaciones, sin engancharme emocionalmente, pero esta no es mi realidad y yo voy a otra cosa. Y en 1 año, en 2 años, en 3 años, en 5 años va a ser diferente, y eso fue lo que empecé a visualizar. Entonces, en aquel entonces no había dinero para comprar una cama. Yo me mudé y empecé a trabajar y a hacer todo el proceso en un mercado muy grande que era Caracas, como la capital de Venezuela. Y me alcanzó el dinero para comprarme un colchón inflable. ¿Qué pasa? Que al segundo o tercer mes el colchón inflable, pues obviamente se le empezaron a hacer unos agujeros, y entonces ya yo lo inflaba todas las noches, Ricky, antes de acostarme a dormir, y ya a las 2 de la madrugada más o menos, pues ya yo sentía el espinazo pegar del piso. Y en ese momento, obviamente, claro que los pensamientos limitantes trataban de volver otra vez a decir, pero ¿qué estás haciendo? Tú tienes tu casa, la casa de mi mamá, yo no paso este trabajo, no paso esta necesidad, ya tengo una cama cómoda, ¿qué necesidad yo tengo de estar haciendo esto si yo estudié en un buen colegio, si ya yo había ido a Canadá, si yo hablo 3 idiomas? Pues yo podría estar haciendo otras cosas. O sea, obviamente esos pensamientos vienen porque eso no se corre, no es un arte de magia que se elimine en un solo día. No, ojalá. Pero volvemos al punto. La mente es una máquina de significados. O sea, tu mente, el significado de la mente es una máquina de generar significados, de generar simbolismos. Entonces, en ese momento, yo dije, bueno, o lo tomo por el lado negativo y me victimizo, pobre de mí, esta situación tan dura, yo creo que yo no soy para esto, yo creo que yo no sirvo para esto, porque a mí me queda todo tan difícil, que era mi viejo discurso, mi viejo diálogo conmigo, o le doy la vuelta a esto y lo enfoco de una manera diferente. Y literalmente el significado que yo decidí darle a esa situación de escasez y de limitación fue: Dios me está levantando muy de madrugada, o sea, a las 3, a las 4 de la mañana, para que me active y empiece a trabajar, para que me rinda más el tiempo, y mientras que todo el mundo comienza a las 7, a las 8 de la mañana a hacer su jornada, a hacer el proceso, ya yo desde las 4 o 5 de la mañana estaba
sacando listas de internet, estaba prospectando a través de internet en ese momento, de las páginas de ventas, estaba sacando números para poder llamar ese día, estaba sacando cotizaciones para atender ventas de turismo. Entonces quizás a las 6 de la mañana, cuando recién la ciudad se despertaba y empezaba a haber movimiento en la calle, ya yo tenía 3 o 4 horas de operatividad donde ya llevaba una delantera muy grande para literalmente a las 7, 8 de la mañana ya estar montado haciendo las labores del negocio, prospectando, invitando, atendiendo presentaciones, atendiendo seguimientos. Entonces, en esa etapa de mi negocio, esa limitación del colchón, porque literal, o sea, a las 2, 2 y media de la madrugada, ya mi espalda pegaba del piso porque el colchón se había desinflado. Ya sabrás que te ibas a poner tú a volver a inflar un colchón. Obviamente uno medio pereceaba, das una vuelta para la derecha, una vuelta para la izquierda, pero ya a las 4 de la mañana tienes que estar activo porque ya no te aguantas estar ahí tirado en el piso. Era muy incómodo. Entonces, en ese momento yo tuve unas jornadas de trabajo quizás de 16 horas por día aproximadamente, 16, 18 horas por día. Por lo menos. No lo sé, pero posiblemente te puedo decir que quizás por 8 meses, un año y punta. Pero al cambiar el significado de lo que me estaba pasando y darle la vuelta a mi mente, parece muy loco, pero tenía tanta energía y tanta motivación a las 6 de la mañana, todos los días, para salir a hacer el negocio, y eso se empezó a notar. Cuando empiezas a hablar con el cliente, cuando lo miras a los ojos directamente, cuando le hablas con convicción, cuando le hablas con pasión, con seguridad, con certeza, con que sabes de lo que estás hablando, con esa motivación interna que solo te le da el sueño y el hambre de progresar, todo empezó a cambiar. La gente empezó a decir que sí, la gente empezó a ver el negocio, la gente empezó a entrar, la gente empezó a comprar la visión que le estábamos vendiendo en ese momento y empezaron a despegar los equipos. En ese momento todo empezó a cambiar, empezaron a venir las primeras posiciones ejecutivas, empezó a venir el silver, el gold, el platino y bueno, de ahí en adelante pues las bases para poder construir el diamante. Pero el colchón quizá fue como el catalizador de ese proceso de cambio mental que ya se venía gestando desde antes. El colchón fue como la cereza del pastel de realmente entender, ya llegué lo más bajo que puedo llegar, más bajo de esto no puedo caer, qué significado le voy a dar a esto y cómo ese nuevo significado me va a impulsar a salir adelante y hacer que las cosas pasen. O sea, yo tenía en ese momento la firme determinación de que yo iba a hacer que esto funcionara. O sea, que yo iba a hacer que las cosas pasaran, yo iba a hacer que mi negocio funcionara, yo iba a hacer que el negocio pudiera despegar y eso me lo dio ese proceso de cambio mental como tal. O sea, que no es lo que ves, sino cómo lo ves. O sea, desde qué óptica lo analizas. Y como bien dices tú, hay gente que se victimiza y hay gente que se responsabiliza. En este caso, tú asumiste la responsabilidad, tomaste la determinación, no ni siquiera la decisión, sino la determinación Exacto. de hacer que las cosas pasaran. Y obviamente, con lo que yo llamo el ciclo de la actitud. O sea, cuando tienes buena actitud, pues tomas acción. Cuando tienes acción, pues obviamente la estadística aumenta. Si la estadística aumenta, el resultado aumenta. Y adivina qué, eso retroalimenta tu actitud y se empieza a hacer un ciclo ascendente. Es que en esa temporada yo hacía entre 50 y 70 invitaciones efectivas diarias. En ese momento, 50, 70, sí, que me dijeran, sí, yo voy, sí, yo asisto a la cita, sí, yo tomo la reunión. En aquel momento no había el negocio digital que tenemos hoy en día, que no, tú, por supuesto, en una llamada de WhatsApp puedes hacer una reunión en 15 minutos y lo haces más rápido. En aquel momento eran citas presenciales o citas a eventos, a conferencias en lugares físicos, lo cual era más difícil porque implicaba que la gente se trasladara, que si caía un aguacero en la ciudad, entonces la gente se cancelaba la cita y posponía, bueno, etc. Pero para aquel momento, en ese momento cumbre, que fue como el clímax del trabajo de mi organización, de levantar los equipos, yo llegué a tener un ritmo de entre 50 y 70 invitaciones efectivas, o sea, que me dijeran, sí, yo voy a asistir, tome mis datos, yo quiero ir, y por eso fue que despegó, o sea, porque literalmente es lo que tú dices, se hace una espiral ascendente donde llega un momento que es un volumen demasiado grande que ya se hace un efecto de dominó que ya no puedes parar. El efecto desborde, me acuerdo. Ok, entonces, ¿cuál fue para ti, para Ángel, cuál fue ese punto de inflexión donde dijiste, ok, ya mi diálogo interno cambió,
ya mis creencias limitantes están desapareciendo, ya los resultados pragmáticos se están materializando, pero tuvo que haber un punto de inflexión donde dijiste o donde sentiste, ya estoy en ese camino. ¿Cuál fue ese punto? ¿Cuál fue ese evento? ¿Cuál fue ese viaje? ¿Cuál fue esa llamada? ¿Cuál fue esa conversación donde Ángel dijo, donde te pasaste eso, de la mente al corazón? No sé si alguna vez te lo has preguntado. Yo sí sé cuál fue para mí, pero aquí el entrevistado eres tú. Yo creo que en ese interín han habido quizás muchos clics o muchos momentos de pasar el negocio de la mente al corazón. Pero si busco uno que haya sido así como anecdótico o que me conecte, que haya quedado allí, en esa misma etapa, en la misma época del colchón inflable, porque fueron unos meses, fue casi un año exactamente, se hizo un encuentro ejecutivo en Isla de Margarita. Y ya había un equipo que estaba creciendo en Caracas, sí. Y todo el mundo iba para el encuentro ejecutivo. Venía una delegación de Panamá, venía una delegación de República Dominicana, venían gente de varios lugares, de Estados Unidos, etc. De Mérida. Exacto, de distintas ciudades, y bueno, era el encuentro. Y yo tenía esa hambre que tú dices de avanzar, de aprender, de entender, de estar ahí, el compromiso. Todo el mundo compró su pasaje, todo el mundo compró su inscripción. Yo no tenía el dinero para hacer la inscripción, escasamente tenía para cubrir la supervivencia mínima y escasa. Pero yo le dije a todo el mundo que yo iba. Incluso al mismo Rigoberto le dijo, yo voy. Sí, ya yo estoy, yo voy. Y todo el mundo creyó que ya yo estaba inscrito. De hecho, yo estaba esperando que entrara una transferencia, que entrara un dinero a la cuenta de banco por algo que me iban a pagar en ese momento. Wow. Y yo bajé con el equipo en la misma Vans. Me compré la camiseta que todos tenían de ir al evento. Me puse la chemise, la camiseta. Bajé con bajé al aeropuerto en el autobusito que bajó todo el mundo. Y yo era revisando el teléfono a ver si caía la transferencia para comprar mi boleto aéreo ahí directamente en el aeropuerto. Y cuando llegara ya al hotel, cuadrar con la empresa la inscripción al evento, porque hay una inscripción, hay un paquete de evento, claro, de encuentro ejecutivo. Yo no estaba yendo calificado, tenía que pagar, etc. Pero yo, o sea, es eso. Yo tenía la visión de que yo tenía que estar en ese sitio, porque yo tenía que aprender las herramientas que iban a dar allí. Yo tenía que aprender de los grandes ejecutivos que estaban calificándose y que iban a contar sus secretos del éxito. Y yo quería estar ahí, yo quería aprender. Oh, sorpresa, que la transferencia obviamente no cayó. Todo el mundo hizo su filita para entrar a la sala de abordaje en el aeropuerto, y cuando Rigo voltea y me ve, yo le digo, Champion, hasta aquí te acompaño. Me dice, ¿cómo así? ¿Tú no vas al evento? Y le digo, no, lamentablemente no me dio el dinero, no lo conseguí para poder pagar, pero tranquilo, yo voy a llegar a Margarita. Así sea nadando, yo voy a llegar a Margarita. Diste tu palabra, wow, tremendo. Y él, ¿cómo? Bueno, se fueron. Voy a hacer el cuento muy resumido porque podríamos extendernos muchísimo allí. Literalmente yo me quedé en ese aeropuerto llorando. O sea, yo me fui en el aeropuerto, me senté por allá en algún lado. De paso era un puente festivo, eso estaba lleno, no habían vuelos a Isla de Margarita por ningún lado, todo estaba colapsado. No tenía todavía el dinero porque no me habían hecho un pago que me tenían que hacer. Así que si usted le debe plata a alguien, páguele, que no sabe para qué la pueda estar necesitando. Sí, yo lo estaba necesitando en el momento. Revisaba el teléfono, yo creo que cada 5 minutos, a ver si había caído la transferencia. Y en ese momento fue un momento de soltar, ¿sabes? Y lloré y le dije a Dios, ¿por qué? O sea, ¿qué quieres hacer conmigo? Realmente este es el camino que tú me has mostrado que yo quiero hacer. Yo entiendo que con esta empresa yo me puedo realizar. Yo entiendo que con esta empresa yo puedo crecer. ¿Cuál es el aprendizaje aquí? Exacto. ¿Qué más quieres de mí? Y en ese momento entró la llamada. Ya había pasado quizás como una hora y media. Ya ellos habían aterrizado en Isla Margarita. Estarían en el evento, en el hotel donde era el evento. Y entró una llamada de Ángel Vargas. Me dice, Champion. Y yo, sí, dime. ¿Ya tú todavía estás en el aeropuerto o ya te fuiste a Caracas? Y le digo, no, yo estoy aquí todavía en el aeropuerto, estoy esperando a ver si consigo un vuelo. Y me dice, es que el equipo que viene de Panamá perdió el vuelo
y están varadas y ellas no conocen de Venezuela. En aquel momento no era la tecnología de hoy que te conectas, que rápido te conectas Wi-Fi, chateas por WhatsApp, etc. Me dice, ¿será que tú las puedes rescatar y les podrías ayudar a ubicar un hotel donde ellas se puedan quedar y tal? Yo ya era buen vendedor de turismo, conocía los hoteles de la zona, ya tenía clientes, vendía, etc. Y efectivamente fui, conseguí esta delegación de 6, 7 mujeres que habían ido calificadas. Y nos fuimos para un hotel que ya yo llamé, coordiné la reserva y me fui con ellas directamente a un hotel cerca del aeropuerto. Ya va, pausa. Recuérdense que tiene 19 años en ese momento. Sí, no, era un niñito. O sea, 19. Que muchas veces nos ponemos como barreras. No, ay, no, es que le da. Bueno, entonces resuelvo. En el momento resuelvo, llamo, me llevo el grupo, ¿cómo están? Yo estoy esperándolas aquí. Yo no les dije a ella que yo había perdido vuelo, que no tenía el dinero, que nada. ¿Cómo están? Yo me quedé para esperarlas, para acompañarlas de parte de la empresa. O sea, yo asumí, me adueñé de la compañía en ese momento y le digo, yo estoy aquí, ustedes no van a tener ningún inconveniente, vámonos acá, ya están reservadas las habitaciones. Y ella, ay, gracias, ¿y qué eres tú? ¿Y qué haces? ¿Y en qué trabajas? Nos empezamos a hacer amigos, después nos hicimos muy amigos, grandes seres humanos. Yo en ese momento no tenía, y voy a hacer quizás aquí un detalle específico, pero tiene una razón de ser y ya van a entender por qué. Yo no tenía para pagarme la cena esa noche y menos en ese hotel. Ellas amablemente me invitaron y yo, bueno, gracias. Fue diosidencia. La cena fueron camarones al ajillo y estaban extremadamente salados, muy salados. Pero eso que tú estás conversando y tomando agua y compartiendo, no pasa nada. Cuando yo me voy a la habitación a acostarme, que pongo la cabeza en la almohada, tengo una sed que digo, no puedo dormirme con esta sed. Tengo que ir al lobby a ver si me dan agua, si compro agua, si hago algo. Y bajo al lobby. Cuando estoy bajando al lobby, hay un señor blanco, ojos azules, así mono, rubio. Y yo de una vez lo reconozco. Era el señor que estaba en el flyer, en el banner del evento, que iba a ser el conferencista, el invitado, el motivador especial, que iba a ir a Margarita. Era Marcelo Arbeláez, el primer colombiano que subió al Everest. Y era el motivador que iba a dar uno de los entrenamientos. Yo apenas lo reconozco y digo, ¡ah, don Marcelo! ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Mucho gusto, bienvenido. Yo soy Ángel Duque, Vision Travel me tiene aquí para esperar que usted llegara. No se preocupe que ya vamos a resolver su alojamiento. Mentira, yo no sabía que él iba a llegar. Él había perdido su vuelo también, no tenía cómo conectarse, era tarde en la noche. Total que en ese momento yo reviso el teléfono, yo miro el teléfono y entró la transferencia. Y yo saco mi tarjeta de débito y pago el hospedaje del orador. O sea, me quedé sin plata. La plata que necesitaba para pagar el evento. Y te salió cara esa bajada a tomar agua. La invertí en el orador. En ese momento llamo a la empresa y les digo, aquí está el orador, tal, no sé qué. Bueno, al día siguiente coordinamos. Los vuelos estaban full porque, como te dije, era un festivo. Y en conclusión, sale el primer avión en lista de espera. Se liberan 3 cupos. En ese momento fue cuando yo hice el clic por primera vez del liderazgo. Me estás preguntando que cuándo fue uno de los momentos cumbres. En ese momento yo hice clic porque yo entendí que yo no había podido tener el dinero antes para ir al viaje como cualquier inscrito, porque tenía la misión de haber estado allí para recibir a ese equipo de Panamá, para rescatar al orador que iba a ser el motivador que iba a inspirar a las personas. Volvemos otra vez a los significados. ¿Qué significado le da tu mente a lo que te está sucediendo? Entonces en ese momento fue el clic y yo dije, yo soy un líder. Ahí fue cuando realmente lo entendí. Ahí fue cuando lo calcé y dije, los líderes son las personas que crean soluciones y yo estoy solucionando. O sea, yo de verdad sí soy un líder. Entonces en ese momento en la lista de espera del aeropuerto se liberaron 3 cupos. Y yo agarré a 3 personas y le digo, usted y usted se van. Me dice, no, pero ve tú primero porque tú perdiste el vuelo antes que nosotros. Le digo, no, yo me voy de último. O sea, el barco según dice, salvan de 3, primero se montan ustedes 3. Se fueron las primeras 3 personas. La segunda lista de espera, quedábamos ya 5. En el primer vuelo montamos obviamente al orador y a otras 2 personas más. Él quedó muy impactado porque literalmente él se quería ir de último. Y más porque había vivido la experiencia del Everest. Sabe lo que es el proceso de liderazgo y literalmente él se quería ir de último. Y le digo, no, usted lo están esperando allá. Y hay gente que vino de distintos países para escucharlo. Usted tiene que ir primero porque su mensaje necesitan escucharlo allá. Nosotros nos sacrificamos por usted, vaya usted primero.
Segundo vuelo se libera cupo, se montan otras 4 personas, literalmente yo me quedé de último, me fui en el último vuelo, como 2 o 3 vuelos después. Cuando llego directamente allá a Isla Margarita, que llego al hotel, literalmente están aplaudiendo a Marcelo Arbeláez. O sea, ya se había acabado la conferencia, no alcancé a verlo, que era una de las razones que me quería poder estar allí, pero entendí que la misión no era estar escuchando en la audiencia, sino estar detrás de tarima ayudando a poder solucionar en ese momento. Hacer que llegara. Ahí vino el gran clic. O sea, desde ese momento, desde ese evento, mi creencia en mí mismo aumentó, mi convicción en mí mismo aumentó. O sea, ya había empezado a cambiar la mentalidad, la comunicación interna, lo que yo me decía a mí mismo, que no me bajoneara yo mismo, que no me saboteara yo mismo. Pero en ese momento yo me lo creí. Dije, yo soy un líder y yo voy a hacer que esta vaina funcione. O sea, yo voy a hacer que esto crezca, yo voy a hacer que funcione porque yo tengo la capacidad. Si pude solucionar esto, puedo solucionar cualquier otra cosa. Amén. Y ahí empecé a trabajar desde la convicción, que es completamente diferente a trabajar desde la motivación o a trabajar desde la opinión o a trabajar desde el intento de hacer algo. O sea, ahí yo empecé a trabajar desde la convicción y ahí fue cuando los resultados realmente comenzaron a llegar. Bien. Entonces, de ser un muchacho que quería ser chef, te convertiste en un líder. Ahora cocino para los amigos nada más. Sí, lo certifico. Te conviertes en un referente de nuestra empresa, un diamante consolidado, no solamente a nivel de liderazgo, sino también a nivel financiero, lo cual es importantísimo. Pero ahora ven a Ángel como el todopoderoso, el que nada le pasa, el que no tiene situaciones, no tiene retos. No. ¿Cuál ha sido en esta época ya de Ángel maduro, con familia hermosa, que tienes 2 hijos, que tienes una esposa que te apoya? ¿Cuál ha sido el reto más grande y qué hiciste para superar ese reto que se te presentó? Porque se te presenta, porque a veces son situaciones recurrentes, pero tenemos las herramientas y habilidades para poder sobrellevar eso. Entonces, ¿cuál crees tú que eso ha sido ese reto? Retos han habido tantos retos. Pero si puedo escoger, quizás con pinza, uno de los más contemporáneos, de los más recientes. En algún punto cuando tú empiezas a tener resultados, cuando la cosa empieza a ir bien, cuando la cosa arranca y ya va fluyendo y todas las semanas hay flujo de caja positivo, bueno. Y cuando empieza a entrar más platica de la que sale y empiezas a ahorrar, tener capacidad de ahorro un 40, un 50, un 60%, y empieza a generarse, a construirse el estilo de vida. Por cierto, anécdota, después de lo del colchón inflable yo me juré que cuando yo tuviera mi casa, yo iba a tener una cama tipo hotel. Y cuando literal mi esposo y yo nos casamos, cuando Carla y yo nos casamos, o sea, fuimos a comprar sábanas de 2.000 hilos, literalmente. Entonces, o sea, ya luego nos vamos al otro extremo, ¿no? Cuando pasas por la escasez, ya después te vas al otro extremo. Entonces, cuando vienen esos tiempos buenos, cuando vienen esos momentos ya de abundancia, ya vienen épocas no de vacas flacas, sino de vacas gordas, hay un espejismo que se asemeja a un oasis y es querer construir una vida equilibrada. O sea, hoy en día, en esta sociedad en la que estamos ahorita, en el tiempo presente, se habla mucho de vivir en equilibrio, vivir en balance, tener tiempo para todo, hacer todo así como súper, ¿sabes? Súper zen. Entonces tienes tiempo para el cuerpo, para hacer ejercicio, tienes tiempo para los amigos, para la pareja, para trabajar, y es así como un balance. Todo el mundo le apunta como a tener un equilibrio perfecto, así como una rueda perfecta, equilibrada. Y yo caí quizás en esa trampa por un buen tiempo. Y realmente eso ese reto, porque literalmente es un espejismo, me pasó una factura muy, muy alta de no saber capitalizar momentos especiales y específicos. Y quiero ser muy, muy intencional con esto que estoy diciendo para que no sea malinterpretado. Realmente construir en equilibrio, el equilibrio nunca lo vas a poder lograr tener.
Entonces, lo que ocurre es que uno empieza a cuestionarse, a sabotearse, empieza a generar culpa. Porque literalmente nunca logras ese balance ideal, ese balance idóneo donde todo está en armonía y donde todo está equilibrado. Eso no existe ni siquiera en las películas de Disney porque siempre hay un villano y siempre hay un rollo y siempre hay un drama. Entonces, realmente caer en esa trampa por mucho tiempo me hizo perder tiempo, me hizo perder velocidad y me hizo perder impulso. Hoy entiendo que en la vida tenemos estaciones y temporadas. El negocio tiene estaciones y temporadas. Entonces, así como hay buenas temporadas de primavera, buenas temporadas de verano, también hay temporadas de otoño y de invierno. Hay momentos en el negocio donde tú tienes que imprimir toda la fuerza como un carro, ponerle pie al acelerador, ir a máxima velocidad para lograr metas, para lograr posiciones ejecutivas, para romper récord, para ganar premios de venta, para lograr incentivos, etcétera. Y hay otros momentos en que tú simplemente levantas el pie del acelerador y vas con la velocidad que ya generaste. Literalmente el carro se va moviendo como en piloto automático y esos son los momentos en los que tú puedes compensar a la familia, donde tú puedes descansar, donde puedes ir de viaje, donde puedes disfrutar de otras cosas que no necesariamente son el trabajo y la labor del liderazgo, que es muy ardua, y todo el proceso. Entonces, desde hace quizás 2 años para acá, salí de esa trampa, rompí ese espejismo y estoy volviendo a trabajar en este momento en una temporada muy intensa de siembra, de sembrar, sembrar, sembrar. Ya después van a haber momentos de cosecha, ¿ok? Y eso me ha permitido poder tener en este momento conversaciones muy francas y muy honestas con mi círculo íntimo, con mis hijos, con mi esposa. Decirle, o sea, este es un tiempo de sembrar, este es un tiempo donde papá de pronto lo van a ver a las 12 de la noche o a la 1 de la madrugada grabando un video, grabando un entrenamiento, creando sistemas, creando procesos, pero no es para toda la vida. Eso no quiere decir que no aprovechamos los micromomentos de disfrutarnos, de compartir el día a día, pero es eso, o sea, hoy no estoy construyendo el negocio a la deriva o como factor de suerte de cómo va viniendo, vamos viendo, exacto, sino que estoy aprendiendo a ser muy intencional en planificar las temporadas del negocio. O sea, hay unos momentos que son de imprimir máxima fuerza y velocidad, hay momentos que son de soltar y recoger y aprovechar esa velocidad que ya habías podido crear. Entonces, romper ese reto de querer tener un proyecto de vida balanceado perfecto es que literal, cuando me puse a estudiar, las personas más exitosas del mundo no tienen balance. Al contrario, lo que tienen es un desequilibrio total, un caos, pero un caos organizado, un caos planificado, un caos intencional. ¿Ok? Entonces, eso me cambió completamente el esquema y una vez vi una entrevista a John Maxwell, que es uno de los referentes más grandes en el mundo del liderazgo, y Maxwell decía eso, que cuando él va a escribir un libro, literalmente es una encerrona que se hace donde todo el mundo en su familia sabe que en ese momento él no está disponible para ellos porque está metido en sacar el libro y tiene una fecha tope, tiene un tiempo de entrega, pero que una vez que ya sale el libro, él compensa. Entonces, Maxwell habla no de la ley del equilibrio, sino de la ley de la compensación. Es decir, que por cada cosa que tú hagas, luego vas a poder compensar lo que dejaste de hacer en el proceso. Y esa ley de compensación nos lleva a poder planificar las metas, el trabajo, la vida en pareja, la vida en familia, de una manera completamente diferente porque ya lo afrontamos sin la carga de la culpa, de querer cumplir con todo el mundo, de querer quedarle bien a todo el mundo, de querer satisfacer a todos, de querer llenarles literalmente el tanque a todo el mundo. Y ese ha sido uno de mis retos más grandes. O sea, cuando lo digo más grande ha sido porque me tomó muchos años salir de darte cuenta. Darme cuenta, ser consciente y hacer cambios para poder avanzar en el proceso. Pero ya que estamos hablando de compensación y ya que nuestra empresa ahora tiene una nueva visión para que nuestro negocio sea internacional y que es nuestro club de viaje Vívelo y que está basado en un producto que es totalmente vendible, totalmente sencillo, ¿cuáles han sido tus viajes más memorables? Porque hemos tenido viajes de liderazgo, hemos tenido viajes con la familia, hemos tenido incluso viajes solo, porque sé que a veces vas para Bogotá y vas a la feria de turismo y haces negociaciones para la empresa, porque obviamente tú te
empoderaste y para ti Vision Travel es tu empresa, Vision Biz es tu empresa, pero ¿cuáles han sido esos viajes más memorables y qué significado han tenido? Ay, me encanta. Esa es la mejor parte. Literal, los viajes me apasionan tanto. O sea, viajar es algo tan espectacular. Cambia mente, cambia vida, te abre a otras posibilidades, conoces otras culturas. Viajar, para mí, viajar me nutre el alma, ¿ok? Y por eso amo esta empresa y amo lo que hago, porque lo que hago es alimentar el alma. Recuerden que el alma es las emociones. Entonces, literalmente alimento el alma de muchas personas allá afuera y ayudo a las personas a que coleccionen momentos. O sea, las personas trabajan 11 meses del año para poder seguir 15 días de vacaciones, los que tienen muchísimo trabajo en empresas o tienen altas posiciones de responsabilidad. Y en esos 10 días que se pueden tomar de descanso, de vacaciones con su familia y sus seres queridos, guardan los mejores recuerdos de su historia. Total. En los lugares más emblemáticos, en la Torre Eiffel, en los paisajes más hermosos de la naturaleza, en los destinos donde van. Entonces yo ayudo a las personas a coleccionar sus mejores recuerdos, sus mejores memorias. Y eso para mí es una profesión hermosísima, hermosísima. Y eso es lo que podemos hacer con Vívelo. O sea, con Vívelo le enseñamos a las personas cómo viajar de forma inteligente, cómo aprender a planificar sus vacaciones y cómo no comprar como un cliente común y corriente de la calle, sino cómo comprar como un viajero inteligente. Vívelo, porque tienen acceso a unas tarifas negociadas, unas tarifas netas. Por ende, el viaje les va a salir muchísimo más favorable y por ende no va a quedar tan lejos. Ese viaje soñado lo van a poder hacer más rápido o con el dinero que se ahorra van a poder estar más tiempo. Porque si antes nada más les alcanzaba para irse 5 días, pues ahora pueden irse 8 o 10 días. Entonces estamos aportando más calidad de vida a las personas. O si antes solo se podían ir 2, ahora se pueden llevar a la mamá o se pueden llevar a la suegra o se pueden llevar a la tía o al hermano. Entonces son mejores recuerdos, son anécdotas y memorias mucho más lindas que la gente está pudiendo construir. Yo cuando comencé en la empresa, te decía, no tenía experiencia de turismo, muy poco sabía del turismo, luego lo he estudiado y para mí esta ha sido una universidad de aprender. Pero la última vez que saqué la cuenta, ya tengo rato de no actualizarla, claro que después de pandemia mermó mucho mis viajes personales porque tuvimos familia, tuvimos 2 hijos y ya con los bebés pues muchas cosas cambian. En esa temporada, ya ahorita estamos planificándonos por una nueva temporada, donde sí vamos a volver a viajar nuevamente mucho. Pero hasta donde llevé la cuenta, nosotros habíamos visitado más de 120 destinos. Wow. Muchos de esos destinos repetidos. No importa. Varias veces, pero los repetimos porque nos encanta. Entonces, si me preguntas cuántas veces he ido a Cancún, hemos ido 6 veces a Cancún. Y ahora estamos por ir nuevamente con un ahorro casi del 70% en los próximos meses a un complejo especial para llevar familias con niños. Que es espectacular. La cadena de Iberoestar, específicamente el complejo que está en la zona de Puerto Morelos, en Paraíso Lindo, es una cosa brutal. Pero bueno, han sido más de 120 destinos que siempre soñé ir. O sea, por ejemplo, mi esposa y yo nos casamos y tuvimos 3 lunas de miel en fechas diferentes. O sea, los destinos más soñados no lo hicimos en un solo viaje, lo fuimos picando progresivamente. Pero uno de nuestros destinos era Grecia, por ejemplo. Yo fui con ustedes. Estar en Santorini. Sí, él hizo Photoshop y se metió en una foto. Yo me dibujé. por eso es que lo menciona. Grecia era unos destinos idílicos y creo que de mucha gente su destino soñado estar ahí, lo pudimos hacer. Pero ¿sabes qué es lo rico, Romano? No es solo viajar, porque hay gente que viaja mucho. Mira, yo tengo muchos clientes, hoy en día me especializo en atender turismo corporativo, empresas. Y yo tengo VP, CEO, directores de marketing, directores de finanzas, de empresas grandes, que literal se lo pasan montados en un avión. Que literal hacen 300 vuelos al año, o sea, una locura. Pero no lo disfrutan. O sea, están en el destino y no lo disfrutan y están con su mente en otra cosa. De esos 120 viajes han habido por capacitación, han habido por reencuentros familiares, bueno, han habido por muchos motivos. Pero no sabes lo rico que es uno poder viajar sin presupuesto. No sin presupuesto porque no tengas la plata para el viaje. Sin pensar en cuánto sino pensar en cuánto te está costando. O sea, que si estás en Las Vegas y te quieres ir a desayunar a un restaurante francés, no importa lo que cueste la cuenta. ¿Quién lo llevó?
No fui yo, pero No, ¿quién nos recomendó? yo no sé. Yo sé que a mí alguien me recomendó el lugar y yo llevé a todo el mundo para que fuéramos a comer. No recuerdo, pero es eso. O sea que no es viajar por viajar y ya. Porque hay mucha gente que viaja, raspa la olla, lo que puede, alcanza, se da el lujo, se da la escapadita, pero entonces están en el destino recortados y puedo pagar esto y no puedo pagar lo otro y qué rico hacer ese tour, pero no, está muy caro, no alcanza. La mayoría de estos, o sea, si hay algo que yo puedo rescatar de la mayoría de estos viajes, gracias a construir un negocio de network marketing que te genere ingresos residuales, es que de verdad hemos podido sacarle el máximo provecho. O sea, que si estás en Arizona y quieres tomar un helicóptero para hacer el tour del Gran Cañón, no agarres el chiquito, o sea, el que te llevan en bus no, agarre el que lo llevan en bus, lo llevan en barco, o sea, para que veas el Gran Cañón. Desde el aire en el helicóptero, en el medio del Gran Cañón porque lo está sobrevolando, en el barco porque va flotando y atravesando el río y compartiendo el río Colorado con las culturas indígenas de allí, y luego en carro porque obviamente te van a llevar a los distintos miradores, y luego en avioneta privada porque te regresas a un aeropuerto local. Y si ese tour cuesta $1,000, pues lo pagas, porque las cosas existen en la vida para que uno las pueda disfrutar y para que uno pueda realmente darse esos gustos y coleccionar esos recuerdos y esas memorias desde la abundancia, ¿ok? Y si hay algo que uno no puede pagar, pues se lo pone como meta. Y dice, voy a trabajar intensamente con mi negocio para poder lograr ese recorrido que están allí. Ahora, destinos que me han marcado. Nosotros disfrutamos mucho destinos de naturaleza. Tuvimos la oportunidad de estar en Calafate, en Argentina, y haciendo las reservas a través de la empresa hace un par de años atrás. Nos encantó y realmente salió muy económico. Realmente estar ahí y sentir esa energía tan impresionante de los glaciares, ver el rostro de Dios ahí enfrente tuyo. Wow. Cruceros, hicimos un crucero por Europa saliendo de Roma, 11 días por el Mediterráneo. Literalmente el crucero a un cliente regular en aquel momento le costaba creo que $1,500 por persona. Nosotros pagamos $600 por persona, o sea, salió muy barato. En el 2017, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de reservar, tenía un año de inaugurado el Hotel México Xcaret. En Cancún. Nos quedamos en ese hotel por $500 5 días. De hecho, invitamos a Rigoberto y a Javiela que fueron, ellos también sacaron su habitación. Hoy en día ese hotel tiene un valor promedio, alguien que quiera ir en este momento una semana, no se baja de $3,000, $3,500, $4,000, ¿ok? Y no va a estrenar las camas como y no va a estrenar las camas como nosotros las pudimos estrenar en ese momento. O sea, viajes de ahorro ha sido una locura. En Las Vegas creo que estuvimos 4 veces, si mal no recuerdo. Sí. Quedarnos en hoteles Hilton o en distintos hoteles que se quedó todo el equipo por $70, pagando de pronto el tax local que hacen allí, llévalo a $100, o sea, quedarse 6 noches, 7 días por $100 en un buen hotel es completamente absurdo. Solo lo puedo hacer en Cancún, lo utilizamos muchas veces para poderlo viajar. En Europa también han habido muy buenos descuentos y así sucesivamente, o sea, la gran ventaja de Vívelo es que es para toda la vida. Entonces, no sé qué edad tú tengas hoy, pero te quedan muchos años por delante. Claro. Entonces, ¿cuánto ahorro puedes tener en lo que te queda de toda tu vida y a toda la familia que lleves a viajar contigo? Hoy, literalmente, estamos planificando tener en la próxima temporada de nuestra vida, estamos planificando por lo menos hacer un viaje cada 90 días y hacer un viaje intencional, educativo para los niños, donde los podamos llevar a que aprendan, que conozcan de culturas, que absorban, que vean, que puedan desarrollar su mente mucho más amplia, y eso lo podemos hacer por Vívelo, por los precios que se tienen, por las tarifas que se pueden obtener. No, y también por el hecho de que decidiste hace más de 14 años construir un negocio. Obviamente. Que te dé el flujo de caja y un poco más. Y que lo puedas trabajar también desde cualquier lugar, porque desde cualquier lugar te puedes conectar y puedes tener presencia en donde lo necesites tener para atender clientes, para atender prospectos, para apoyar a los equipos, a hacer todas las funciones del liderazgo directamente. Entonces, viajar se vuelve una pasión, literalmente, una pasión que transforma vidas. Y lo rico del turismo es que cuando llueve turismo empapa a todo el mundo. Sí. Porque estás contribuyendo con las economías locales, estás contribuyendo con las personas
de operadores locales, con artesanos, con un montón, o sea, esos viajes con propósito, de turismo con propósito, donde no simplemente vas a un resort y te insertas y ya, sino que realmente puedes aportar a donde llegas, son muy lindos y son hermosos y es una forma también de uno poder contribuir a las dinámicas de las economías locales. Espectacular, Ángel. Ahora bien, ya para ir cerrando, ¿cuál es tu visión para los próximos 3 años y qué rol va a cumplir Ángel Duque y sus equipos en esa visión de los próximos 3 años? Mira, los próximos 3 años prometen muchísimo, tienen mucho potencial por delante, literal. Hay cosas espectaculares que se están gestionando en este momento. ¿A qué me refiero con esto? Desde el liderazgo en este momento, por primera vez históricamente en todo el tiempo de la compañía, todo el liderazgo, cabeza principal, estamos unidos, trabajando bajo una misma visión, bajo un mismo modelo, bajo un mismo enfoque, bajo un mismo marco contextual. Así es. Y eso, donde hay unión hay fuerza, y donde hay fuerza obviamente hay empuje para poder levantar lo que haga falta. Entonces eso ya es un factor clave, decisivo, que va a repercutir en los próximos 3 años sin lugar a dudas. Segundo, todos los esfuerzos que estamos uniendo, que estamos unificando en este momento, están llevados hacia la automatización de procesos y llevados hacia el establecer y construir sistemas. Por muchos años, y por eso como empresa no hemos llegado a lugares más grandes y no estamos con presencia en más países y en más mercados, y hay que reconocerlos también porque no somos perfectos. Por muchos años hubo muy buen liderazgo con muy buenos resultados, pero éramos un archipiélago. Total, aislado. Cada quien aislado en lo suyo, ¿ok? Y si cada quien es una república independiente, entonces cada quien está pendiente de lo suyo, de lo que ocurre internamente en su territorio, dentro de sus fronteras. Hoy creo que el liderazgo nos hemos constituido como una gran nación, estamos unificando fuerzas, unificando estados, por llamarlo de alguna manera, y eso va a permitir poder levantar los sistemas que estamos desarrollando. Cuando se levantan los sistemas, literalmente nos preparamos para hacer una expansión masiva, una expansión en volumen, una expansión en masas, porque ya no depende del trabajo humano directo, horas hombre, sino que ya es el sistema que trabaja para nosotros. Entonces, decidimos estudiar las grandes compañías de network marketing, y en promedio tienen 12 sistemas que sostienen todo el crecimiento y la expansión de la compañía, y en este momento todos esos 12 sistemas están encaminados. Hay unos que ya están más adelantados, otros que obviamente están en gestión y en desarrollo. Van a tomar un par de meses en poderlos trabajar. Involucran tecnología, porque hoy todo involucra tecnología, involucra digitalización, pero eso va a ser la base de poder tener un crecimiento expansivo en los próximos 3 años en diferentes mercados. Focalmente, los 3 que van a tener mayor auge va a ser Estados Unidos, Estados Unidos, Colombia, Argentina y obviamente Venezuela, que ya tiene una trayectoria muy grande. Yes. Y van a salir otros mercados más, van a salir otros países, pero aquí es donde se va a poder concentrar la mayor cantidad de liderazgo y por ende pues van a ocurrir las cosas mucho más rápido. Y tercero es que el producto Vive lo ha madurado de una manera y ha evolucionado de una manera que en este momento es transversal a cualquier país, a cualquier cultura y a cualquier mercado. Entonces estamos ya preparados para poder ir a las grandes ligas a competir con un producto que le puede llegar a cualquier persona y que lo puede utilizar sin complejidad, sin mucha dificultad como tal. Entonces, entendiendo estas 3 cosas, y agregaré una cuarta, que es el fortalecimiento del sistema educativo, que estamos haciendo toda una actualización del sistema educativo, que es uno de los 12 sistemas, para poder ayudar a las personas a derribar las creencias mentales, las programaciones, a los techos mentales sobre el dinero, sobre la mentalidad de abundancia, sobre el liderazgo, sobre sí mismo, sobre el autoconcepto y sobre todas las habilidades blandas y duras que se requieren para construir el negocio. Con estos 4 factores que te acabo de decir, los próximos 3 años yo veo un crecimiento expansivo muy grande, como quizás nunca lo hemos podido tener. Las personas que estén en este momento se van a poder montar en esa ola, y lo que necesitan hacer es lo que yo hice en algún momento: empezar a creer que están llamados a ser líderes, empezar a creer que tienen la madera
porque la madera se pule en el proceso, o sea, se transforma en el proceso, ¿ok? Entonces empezárselo a creer y empezar a accionar para que las cosas se puedan dar y puedan ocurrir. Entonces vienen, los próximos 3 años va a ser de mucha expansión, de mucho crecimiento, de mucha transformación, de mucho aprendizaje obviamente, porque el crecimiento siempre trae aprendizaje, pero van a sembrar las bases de un nuevo liderazgo que va a poder levantar organizaciones en la próxima década, y vamos a redimensionar muchísimas cosas espectaculares. Así que son años muy buenos. Mientras que todo el mundo se está quejando de que la economía, que la crisis, que un país quiere entrar en guerra con el otro país, que aquí, allá, y hay crisis en muchos lados, porque ahorita no se salva nadie, por donde quieras ver en cualquier continente hay cualquier cantidad de rollos. Yo creo que nosotros tenemos un escenario muy prometedor por enfrente, al frente, y simplemente es encararlo de la mejor manera, saber canalizar esa bendición con la responsabilidad que conlleva, porque una bendición o sea, un crecimiento que tiene ese tamaño conlleva ayudar a mucha gente a salir adelante, ayudar a mucha gente a romper esquemas mentales, a romper creencias limitantes, a que lleven un mejor pan a su mesa, una mejor comida a su nevera y puedan llenar su nevera. Hay mucha gente que está pasando grandes necesidades en este momento en el mundo, no es solo un país, no es solo Latinoamérica. Y tenemos una misión muy grande porque tenemos una herramienta para enseñar a las personas cómo convertirse en empresarios, cómo trabajar digitalmente a través del internet, cómo producir y cómo salir adelante de una forma distinta y viajando. O sea, eso es lo que yo veo. En un futuro veo personas que quizás nunca habían sacado un pasaporte y que con este negocio pueden sacar un pasaporte y pueden coleccionar 50, 60 destinos. O sea, eso es lo que esa es la oportunidad que tenemos de llevarle a alguien, o alguien que esté muy bien económicamente, porque no tiene que venir desde abajo como de pronto ha sido mi historia, pero que no tiene el tiempo de poderlo disfrutar y que pueda tener un vehículo que no solamente le dé la economía, sino que le dé el tiempo para poder diseñar el estilo de vida que quiere construir. Me parece que es algo muy poderoso. Es decir, tenemos en nuestras manos un negocio que puede ayudar al que viene desde la escasez económica para crecer y desarrollarse como empresario, como el que viene también desde la abundancia para que aprenda justamente cómo transformarse y cómo ayudar a crecer a otros. Y ayudando a ambos polos, pues podemos lograr cosas increíbles en el medio, porque literalmente es una oportunidad totalmente inclusiva e incluyente, donde no dejamos por fuera a nadie que quiera crecer y que realmente quiera construir sus sueños. Amén, amén. Así será, Ángel. Y una pregunta ya para cerrar. ¿Por qué sería para una persona aún este negocio la oportunidad que puede cambiar su vida? Como cambió la tuya, como cambió la mía, y como cambió la vida, no de muchas personas como quisiéramos, pero sí de personas, claro, de cientos de personas que hemos visto. Y creo yo que sea la satisfacción, o una de las satisfacciones más grandes, es ver a los demás pues llevar un mejor pan, hacer un primer viaje, conseguir su primera posición ejecutiva, convertirse en un referente. O sea, hemos tenido esa bendición. Pero para las personas nuevas, y sobre todo las generaciones de relevo que quieren buscar todo inmediatamente, quieren un resultado en 3 meses, ¿cuál sería ese mensaje? O sea, ¿qué le dirías tú, o qué le diría el Ángel de 19 años, 18 años, que está lleno de dudas, lleno de limitaciones? ¿Qué le dirías con el conocimiento que tienes y los resultados que has tenido a la fecha? Buena pregunta. ¿Por qué el negocio sigue estando vigente hoy? ¿Por qué el potencial del negocio sigue estando más vivo que nunca? Yo creo que es por la combinación de 3 factores. El primero, que tenemos un sistema educativo que literalmente forma líderes. O sea, empresas que ofrecen promesas de ventas, de ganancias, de que tú vas a hacer plata, hay muchas. Pero si acaso te enseñan a vender un producto en específico, pero no te enseñan a ser líder, no te enseñan a ser empresario, no te desarrollan una mentalidad empresarial. Su propósito de pronto es formar un vendedor, más no formar un líder, ¿ok? Nuestro sistema educativo está muy equilibrado y no me cabe la menor duda de decir, cómo se está conformando en este momento, que quizás es uno de los más completos y robustos que puede haber incluso en la industria de network marketing, por la forma en cómo equilibra todas las inteligencias y cómo equilibra el desarrollo tanto de habilidades blandas como de habilidades duras. En ese sentido,
literal tenemos cómo sacar cara enfrente y cómo sacar pecho por el sistema. Entonces el primer elemento es sistema educativo. El sistema educativo que nosotros tenemos, difícilmente alguien va a poder conseguirlo allá afuera. Y claro que hay muchos modelos de crecimiento y desarrollo personal, profesional, de mentalidad, de coaching, de liderazgo, pero cuesta mucha plata. ¿Okay? Entonces aquí es un valor agregado que tienes por hacer la inversión, o sea que ya lo recibes dentro de tu membresía. Eso es oro en polvo, o sea, oro en polvo. Y si no lo estás aprovechando, yo te invito a que, ¿verdad?, le exprimas el máximo rendimiento porque hay mucho para hacer. Segundo, el servicio que representamos. O sea, vuelvo a conectar con turismo y lo vuelvo a sacar a la mesa porque es que a mí me apasiona. Obviamente hay otros servicios dentro de la compañía, pero son complementarios. La médula, el corazón de la empresa es turismo porque así nació y así va a seguir siendo. Es un servicio de alta demanda. ¿Qué significa un servicio de alta demanda? Todo el mundo lo necesita. O sea, en este momento que tú y yo estamos hablando, hay millones de personas que necesitan movilizarse por la razón que sea, por trabajo, por estudios, por salud, por migración, por reubicación familiar, por paseo, por disfrute, deporte, por una boda. Religión. Tal cual, ¿entiendes? Entonces, es una industria de alta demanda. Al ser una industria de alta demanda, siempre van a necesitar de tu servicio en cualquier parte del mundo, cualquier persona que lo pueda requerir. Entonces, no estamos hablando de que hagas algo, de un producto que no va a tener salida, o que tienes que llenarte de inventario, que tienes que comprar un stock de productos, o que realmente es algo chévere, que vas a hacer cripto, que vas a hacer trading, que está muy de moda, pero que realmente no tienes nada en el trasfondo que sustente darle un servicio o entregarle un producto a un cliente como tal. O sea, no hay un consumidor final que se vea beneficiado por hacer la actividad, y eso es muy importante en una red de mercadeo. Tiene que haber un tercero, tiene que haber un consumidor final que se beneficia del valor que genera la compañía, porque si el valor que genera la compañía solamente beneficia al distribuidor, pues realmente es un esquema que en algún punto no va a poder mantenerse a flote, no va a ser sostenible. O sea, en nuestro caso, literalmente, yo creo que por cada distribuidor pueden haber quizás 20, 30 o 50 clientes que se beneficien y que reciben un valor agregado sin ser parte de la compañía. Entonces, eso hace que sea muy sostenible en el tiempo y a gran escala. Es el segundo elemento. Y el tercer elemento tiene que ver con algo que es fundamental y tiene que ver con el placer. Nosotros vendemos placer porque vendemos viajes. Y las personas, piensa en cualquier profesional que se haga exitoso en su carrera, cuando tiene un tiempo libre, ¿qué es lo que busca hacer? Viaja. Porque le da placer, porque quiere coleccionar esos momentos, esas memorias que estaba haciendo. Entonces, cuando uno vende placer, y sé que esto puede sonar raro, pero cuando uno vende placer o la experiencia que simboliza el placer de viajar, literalmente es algo que engancha muy rápido. O sea, recuerda la última vez que te fuiste a un viaje, a donde hayas ido. Seguramente ibas de regreso y ya estabas pensando el siguiente destino que querías ir, ¿ok? Porque es un producto que engancha y que fideliza muy rápido. O sea, el que viaja una primera vez no quiere dejar de viajar, quiere seguir viajando todo el tiempo y es un reto que se va estirando. Y ya fui a un destino y ahora quiero ir al otro, y ya conocí este y ahora quiero ir al otro. Entonces, ese componente, sumado con lo anterior que te acabo de decir, hace que nuestra comunidad, cuando las personas empiezan a tener resultados, cuando las personas empiezan a probar el Vívelo, cuando las personas empiezan a viajar con descuento y se dan cuenta que es real, llegan al hotel y se quedan y se dan cuenta del ahorro y dicen, me ahorré 30%, 40%, 70%, 80%, hace que la persona se pueda enganchar, porque está viviendo algo que es real, no está viviendo humo, está viviendo algo que es real, que es tangible, que es experimentable, y que luego puede enseñarle a otro a hacer lo mismo. Y al enseñarle a otro a tener esa misma experiencia de ahorro y de viaje, construir un negocio. Porque puede tener una comunidad de clientes que a la misma vez le va a pasar lo mismo. Porque cuando ellos se enganchen van a poder recomendarlos con otro. Y cuando ellos se enganchen van a poder recomendarlos con otro. Entonces eso hace que haya un modelo que sea sustentable. Donde incluso, si en algún punto la persona no quiere comprar la membresía de Vívelo porque no le hace clic o lo que sea, pues igual termina siendo un cliente regular. Es decir, en el peor de los escenarios nunca perdemos. En el peor de los escenarios nunca perdemos, siempre va a haber una ganancia, siempre va a haber un valor agregado. Entonces, esos tres factores hacen que el negocio sea muy poderoso, que tenga un potencial muy grande y que no pase de moda y que no pierda vigencia. Viajar nunca va a pasar de moda.
viajar literalmente nunca va a pasar de moda, y si en algún momento se inventan alguna tecnología para teletransportar a la gente, pues eso también son viajes. Venderemos viajes de teletransportación. O ¿Qué vamos a hacer? si ya existen viajes espaciales, pues en algún momento cuando cambie la forma en que la gente se traslade y se transporte, pues también miraremos cómo entramos en ese nicho, en esa industria. Es decir, es algo que tiene muchísima cabida, y si tú quieres construir un negocio para generar ingresos residuales, tiene que ser un negocio que pueda ser perdurable de por vida. No puede ser algo momentáneo, algo que suena bonito o algo que funciona solo en un país o solo en un mercado. Tiene que ser algo que tenga alcance global, que tenga alcance mundial. Y con estos tres elementos, el sistema educativo tan poderoso que tenemos, el elemento de que sea la industria de turismo y de viajes como tal, que es alta demanda, y el tercero es que ya una vez las personas que son parte de la comunidad se fidelizan y se enganchan por la experiencia, por el placer que representa viajar y quieren compartir esas experiencias de placer por el otro, con los otros, perdón, pues ya da un contexto y un marco que vale la pena que cualquiera que nos escuche se siente a replantearse qué metas tiene con su negocio, a qué le está apuntando, qué quiere hacer realmente, porque literal estamos sentados encima de una mina de oro. Aquí lo que hay que hacer es sacarle el máximo potencial a esa mina de oro en la que estamos. Y como decía yo cuando cerraba en los Open, me acuerdo en Mérida, la mesa está servida, el banquete está ahí y solamente está esperando para que cada uno de ustedes pues lo tome. Así Realmente el negocio es igual para todos, lo que puede determinar si funciona o no eres tú. Y si sigues historias de éxito como las que vas a estar viendo en este canal, Construyendo su visión, pues estoy seguro que pronto vas a estar sentado ahí o frente a una computadora contándonos qué lograste, cuáles fueron los retos que lograste superar, y por qué no sentarte en una mesa en alguna playa fabulosa con delicioso nuestro invitado de hoy, Ángel Duque. Así que Ángel, muchísimas gracias, hermano. Gracias. Un placer nuevamente. Y bueno, un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Así es, queremos escuchar su historia y poderla conocer porque la necesitamos. Tu historia va a poder inspirar a mucha gente allá afuera, como la de nosotros de pronto puede llegar a ustedes, ¿ok? Que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente viaje, en el siguiente destino o en la siguiente playa del mundo. Y recuérdenlo, vívelo a tu manera. Bye, bye. ¿Cuánto tiempo duramos? Nos hicimos media hora.